El destino macabro, el terror en cada esquina. En una pequeña ciudad aparentemente tranquila, acechaba una oscuridad insondable. Los habitantes vivían en constante temor, ya que el terror se escondía en cada esquina, esperando su oportunidad para atacar. La gente susurraba sobre un destino macabro que les esperaba, un destino del que nadie podía escapar. Un joven llamado David se mudó a esta ciudad en busca de un nuevo comienzo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo siniestro acechaba en las sombras. Las calles estaban desiertas y el aire estaba cargado de una energía maligna. El miedo se apoderaba de él mientras caminaba por las calles sombrías, sabiendo que el terror lo esperaba en cada esquina. A medida que pasaban los días, David comenzó a notar signos perturbadores. Rostros desconocidos lo miraban fijamente desde las ventanas, sus ojos llenos de malicia. Voces susurrantes llenaban su mente, susurros que solo él parecía escuchar. El terror se intensificaba a medida que su cordura se desvanecía lentamente. Un día, mientras caminaba por un callejón oscuro, David sintió una presencia maligna acercándose. El aire se volvió pesado y el silencio se hizo ensordecedor. Un escalofrío recorrió su espalda cuando una figura sombría emergió de las sombras. Era un ser retorcido y desfigurado, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. El destino macabro de David estaba sellado. El ser demoníaco lo arrastró a un mundo de pesadilla donde sufrimiento y terror eran moneda corriente. David se encontraba atrapado en una espiral de tortura interminable, su mente y su cuerpo desgarrados por el horror que lo rodeaba. En cada esquina de este mundo retorcido, David enfrentaba horrores indescriptibles. Criaturas deformes y grotescas se arrastraban por las paredes, sedientas de su sufrimiento. El dolor físico y emocional se entrelazaba, convirtiéndose en una pesadilla que parecía no tener fin. El tiempo perdía su significado en este destino macabro. Días y noches se mezclaban en un torbellino de agonía. David estaba atrapado en un bucle sin escapatoria, reviviendo una y otra vez sus peores pesadillas. El terror se convertía en su única compañía, susurros de desesperación llenaban el aire. Sin embargo, en medio de la oscuridad, una pequeña llama de esperanza brillaba. David descubrió que no estaba solo en su sufrimiento. Otros seres atrapados en este destino macabro luchaban por su liberación. Juntos, formaron una alianza, decididos a enfrentar al terror y encontrar una salida. Con valentía y determinación, David y sus compañeros de infortunio lucharon contra las fuerzas oscuras que los retenían. Enfrentaron sus miedos más profundos y se arriesgaron a perderlo todo en busca de la libertad. En un acto desesperado, lograron romper las cadenas que los ataban y escaparon del destino macabro que los acechaba. La historia del destino macabro y el terror en cada esquina se convirtió en una leyenda en la pequeña ciudad. Sirvió como advertencia para aquellos que se aventuraban en las sombras y recordó a todos que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados. Nos enseña que el coraje y la unión pueden vencer incluso al terror más sobrecogedor. Así termina el relato de terror extremo de El destino macabro, el terror en cada esquina, una historia que nos muestra cómo el miedo puede consumirnos, pero también cómo la valentía y la determinación pueden liberarnos de incluso los destinos más oscuros.